La Guerra de Crimea, 1853-1856, fue un conflicto significativo que involucró a las principales potencias europeas, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Se centró en la lucha geopolítica por la influencia en el Medio Oriente y el equilibrio de poder en Europa. La guerra marcó la transición de la guerra tradicional a la moderna y tuvo profundas consecuencias para las naciones participantes y las relaciones internacionales. Causas de la guerra. La guerra de Crimea surgió tensiones prolongadas entre el Imperio Otomano y Rusia, exacerbadas por rivalidades europeas. Varios factores clave contribuyeron al conflicto. 1. Declive del Imperio Otomano. A menudo llamado el enfermo de Europa, el Imperio Otomano luchaba por mantener el control sobre sus vastos territorios. Este declive ofreció una oportunidad a Rusia, que buscaba expandir su influencia sobre los Balcanes y el Mediterráneo oriental. 2. Disputas religiosas. Uno de los detonantes inmediatos fue un conflicto entre cristianos católicos y ortodoxos por el control de los lugares santos en Palestina. Francia, que representaba a los católicos, y Rusia, que defendía a los ortodoxos, presionaron al Imperio Otomano para favorecer sus respectivas posiciones. 3. Expansionismo ruso. El zar Nicolás I de Rusia se veía a sí mismo como el protector de los cristianos ortodoxos y buscaba debilitar al Imperio Otomano para ganar control sobre los Balcanes y acceso al Mar Negro y al Mediterráneo. Equilibrio de poder. Gran Bretaña y Francia se opusieron a la expansión rusa, temiendo que alterara el equilibrio de poder en Europa y amenazara sus intereses económicos y coloniales. Por ello, apoyaron al Imperio Otomano para contrarrestar las ambiciones rusas. Desarrollo de la guerra. La Guerra de Crimea comenzó oficialmente en octubre de 1853, cuando Rusia invadió territorios otomanos en los Balcanes. El conflicto se intensificó cuando Gran Bretaña, Francia y posteriormente el Reino de Cerdeña se unieron al bando otomano en marzo de 1864. Batallas iniciales. La primera fase de la guerra estuvo marcada por victorias rusas contra los otomanos, especialmente en los principados del Danubio, actual Rumanía. Sin embargo, la entrada de Gran Bretaña y Francia cambió el equilibrio. Estos países buscaban evitar el dominio ruso en la región y proteger sus intereses estratégicos. La campaña de Crimea. El principal escenario de la guerra fue la península de Crimea, donde las fuerzas aliadas lanzaron una gran ofensiva. En septiembre de 1854, tropas británicas, francesas, otomanas y sardas desembarcaron cerca del puerto de Sebastopol, la principal base naval rusa en el Mar Negro. 1. El sitio de Sebastopol. El sitio, que duró de octubre de 1854 a septiembre de 1855, se convirtió en el punto focal de la guerra. Ambas partes soportaron condiciones extremas, con los aliados sitiando la ciudad bien fortificada. Los defensores rusos, liderados por el príncipe Menshikov y más tarde por el general Todleben, ofrecieron una resistencia feroz. 2. Batallas clave. Entre las principales batallas durante el sitio se incluyen: Batalla del Alma, septiembre de 1854. Los aliados lograron su primera victoria al derrotar a las fuerzas rusas cerca del río Alma. Batalla de Balaclava, octubre de 1854. Esta batalla es recordada por la famosa e infortunada carga de la Brigada Ligera, un ataque de caballería que, a pesar de su valentía, resultó en grandes pérdidas. Batalla de Inkerman, noviembre de 1854. Un enfrentamiento brutal luchado en condiciones de niebla donde los aliados repelieron un ataque ruso. 3. Condiciones extremas. Los soldados de ambos lados sufrieron debido a la falta de suministros, enfermedades y el clima severo. El cólera, la disentería y la congelación cobraron más vidas que los combates. Los desafíos logísticos de los aliados pusieron en evidencia deficiencias en su organización militar. Papel de la tecnología y los medios. La Guerra de Crimea fue testigo de importantes innovaciones en tecnología militar y tácticas. Ferrocarriles y telégrafos. Los ferrocarriles se utilizaron para transportar tropas y suministros, mientras que el telégrafo mejoró la comunicación entre el campo de batalla y los gobiernos. Armamento. Los mosquetes y la artillería con ánima estriada aumentaron el alcance y la precisión del fuego, marcando un cambio hacia la guerra moderna. La guerra también fue una de las primeras en ser ampliamente cubierta por periodistas y fotógrafos. Los informes de William Howard Russell para The Times y las fotografías de Roger Fenton
mostraron las realidades de la guerra al público, influyendo en la opinión pública y las políticas gubernamentales. Caída de Sebastopol y fin de la guerra. Después de meses de bombardeos continuos, Sebastopol finalmente cayó en septiembre de 1855. La captura del reducto de Malakoff, una fortificación clave rusa, fue un punto de inflexión. A pesar de la pérdida de Sebastopol, Rusia permaneció desafiante, pero la guerra prolongada había agotado a todos los participantes. El Tratado de París, 1856. La guerra terminó con la firma del Tratado de París en marzo de 1856. Las principales disposiciones del tratado incluyeron: 1. Neutralización del Mar Negro. Rusia no podía mantener una flota ni instalaciones militares en el Mar Negro, limitando su influencia en la región. 2. Integridad territorial del Imperio Otomano. Las potencias europeas garantizaron la integridad territorial del Imperio Otomano, frenando las ambiciones rusas. 3. Principados del Danubio. Rusia renunció al control de los principados del Danubio, que fueron puestos bajo supervisión internacional. 4. Derechos religiosos. Se afirmaron los derechos de los cristianos en el Imperio Otomano, aunque los otomanos mantuvieron el control de los lugares santos. Consecuencias de la guerra. La guerra de Crimea tuvo consecuencias de gran alcance para las naciones involucradas y las relaciones internacionales. Para Rusia, reveses y reformas. La guerra expuso las debilidades y logísticas de Rusia. El zar Alejandro II, que sucedió a Nicolás I en 1855, inició una serie de reformas, incluida la emancipación de los siervos en 1861 y la modernización del ejército. Cambio en la política exterior. Rusia abandonó temporalmente sus ambiciones expansionistas en los Balcanes y se centró en reconstruir su fuerza. Para el imperio temporal, la integridad territorial del Imperio Otomano se preservó, pero la guerra destacó su dependencia de las potencias europeas. Se emprendieron reformas para modernizar el imperio, aunque con éxito limitado. Para Gran Bretaña y Francia. La guerra reveló deficiencias en la organización y logística militar, lo que llevó a reformas en ambos países. Ganancias diplomáticas. Gran Bretaña y Francia mantuvieron su influencia en el Mediterráneo oriental, aunque su alianza se debilitó en los años siguientes. Para el Reino de Cerdeña, reconocimiento internacional, la participación de Cerdeña mejoró su posición entre las potencias europeas, allanando el camino para su liderazgo en la unificación de Italia. Para la guerra, modernización. La guerra de Crimea marcó la transición hacia la guerra moderna, con innovaciones en armamento, logística y atención médica. El trabajo de Florence Nightingale durante la guerra sentó las bases de la enfermería moderna. Para las relaciones internacionales, reconfiguración de poderes. La guerra de Crimea desestabilizó el sistema de la concierto de Europa, establecido para mantener la paz tras las guerras napoleónicas. Las consecuencias del conflicto contribuyeron a las condiciones que eventualmente llevaron a la Primera Guerra Mundial. La guerra de Crimea fue un conflicto pivotal en la historia del siglo XIX, reflejando la interacción entre poder, religión y diplomacia. Expuso las vulnerabilidades de los imperios y aceleró reformas militares y sociales. Aunque la guerra logró ganancias territoriales limitadas para los vencedores, su legado moldeó el curso de la política europea y la guerra, dejando una huella indeleble en la historia.